El reflejo inesperado del multimillonario. Atención, aventureros del corazón, listos para una historia que les helará la sangre. No se olviden de darle me gusta a este video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios para que sepamos qué piensan. La ciudad de Valencia rugía con la energía de la hora pico. Sus calles se pintaban con franjas de rojo y blanco mientras los autos avanzaban lentamente en el tráfico de la tarde. Daniel Herrera, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, se sentó en su elegante coche deportivo negro, tamborileando con los dedos en el volante. Su teléfono vibraba incesantemente en el salpicadero. Los mensajes se amontonaban de clientes, su asistente y una docena de notificaciones que le recordaban tareas que no tenía tiempo para completar. Suspiró, mirando su reloj. Otra reunión, otro trato, otra carrera contra el tiempo. Esa era su vida ahora, siempre en movimiento. Nunca lento. Mientras disminuía la velocidad, se frotó las sienes, tratando de ignorar la cacofonía de bocinas y conductores frustrados a su alrededor. Justo cuando iba a coger su teléfono, algo le llamó la atención. Al otro lado de la calle, una mujer luchaba con sus bolsas de la compra. Una se le resbaló de las manos, esparciendo frutas y latas por la acera. Ella se agachó para recogerlas, sus movimientos lentos, casi laboriosos. Luego tropezó ligeramente, agarrándose el vientre. Daniel se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco. El rostro de la mujer, aunque cansado y demacrado, era inconfundiblemente el de Elena. El aire a su alrededor pareció cambiar, el ruido de la ciudad desvaneciéndose en un zumbido bajo. Habían pasado meses desde la última vez que la había visto. Ahora se veía diferente. Su energía alguna vez vibrante atenuada, su figura suavizada por el embarazo. Pero era ella. Elena Castro, la mujer a la que una vez había prometido el mundo, ahora de pie sola, en una calle concurrida, luchando por recoger la compra esparcida. Daniel Herrera había construido una vida que muchos envidiarían. Un multimillonario hecho a sí mismo, con un imperio que abarcaba varias industrias. La gente admiraba su determinación, su garra y su implacable impulso. Era el hombre que siempre ganaba, el hombre que nunca dejaba de moverse. Pero detrás de la imagen de éxito cuidadosamente seleccionada, había un silencio que se aferraba a él como una sombra. Era bueno en lo que hacía, nadie podía negarlo. Tenía un don para saber exactamente lo que la gente quería, exactamente qué decir, cómo inclinar la balanza a su favor. Sus reuniones eran legendarias. Algunos incluso susurraban sobre su sexto sentido para los negocios. Pero nadie veía lo que venía después. Los tranquilos viajes en coche a casa, a una mansión vacía. Las cenas frías comidas solo en una mesa demasiado grande para una persona. Por la noche, cuando la ciudad se calmaba y su teléfono finalmente dejaba de zumbar, a veces deambulaba por su enorme casa. El eco de sus pasos, un crudo recordatorio de lo grande y vacía que realmente era. Las habitaciones estaban llenas de lo mejor que el dinero podía comprar. Obras de arte, muebles, artilugios, pero había algo vacío en todo ello. Había construido su imperio. Sí, pero en algún momento del camino, había perdido algo que no podía identificar del todo. Quizás simplemente no quería admitir lo que era. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tenerlo todo, te faltaba algo esencial? Cuéntanos en los comentarios. A veces, cuando se permitía sentarse en el silencio demasiado tiempo, su mente viajaba a una época en la que la vida no era tan fría, cuando la casa no estaba en silencio, cuando no estaba solo.
Veía su rostro tan claro como el día, como una fotografía grabada en su memoria. Elena. Ella había estado allí desde el principio, cuando los sueños de Daniel eran solo eso, sueños. Habían vivido en un pequeño apartamento que olía débilmente a pintura y a la comida mexicana del restaurante de abajo. Los muebles no combinaban, la calefacción apenas funcionaba en invierno y había días en que la nevera estaba tan vacía que dolía mirarla. Pero se tenían el uno al otro, y en ese entonces, eso había sido suficiente. Daniel, le decía a ella, con voz suave pero insistente, cada vez que él llegaba a casa frustrado, después de otra presentación fallida o rechazo. Lo vas a lograr, lo sé. Solo necesitas seguir adelante. Su fe en él había sido inquebrantable, incluso cuando la suya flaqueaba. Fue ella quien se quedaba despierta con él, en esas largas noches en las que no podía dormir, revisando planes de negocios y haciendo cálculos, tratando de encontrar alguna manera de hacer que las cosas funcionaran. Fue ella quien se reía de sus chistes malos, quien celebraba incluso las victorias más pequeñas, como si acabaran de ganar la lotería. Había una noche que nunca podría olvidar, no importaba cuánto tiempo pasara. Había llegado tarde a casa después de una reunión particularmente difícil, con los hombros caídos, el rostro demacrado por el agotamiento. Se acabó, Elena, le había dicho, desplomándose en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Dijeron que no otra vez. No sé cuánto tiempo más puedo seguir haciendo esto. Ella se había sentado a su lado, apartando sus manos de su cara y tomándolas entre las suyas. No se acabó, Daniel, había dicho, su tono firme. Has tenido días peores, mañana te levantarás e intentarás de nuevo, y lo lograrás, porque siempre lo haces. Él la había mirado entonces, la había mirado de verdad, y por un momento, el peso en su pecho se había sentido un poco más ligero. Ella había sido su ancla, su roca, la única constante en un mundo que siempre se sentía un poco demasiado inestable. Pero las cosas habían cambiado. A medida que la carrera de Daniel comenzaba a despegar, también lo hacían las exigencias de su tiempo. Al principio, eran solo unas pocas noches tarde aquí y allá. Daniel llegando a casa mucho después de que Elena se hubiera acostado. Él susurraba una disculpa, le besaba la frente y prometía que se lo compensaría. Y ella le creía, siempre le creía, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, le das el beneficio de la duda. Pero las noches tardes se hicieron más frecuentes. Las disculpas susurradas se convirtieron en excusas apresuradas, y las promesas, esas promesas bien intencionadas y esperanzadoras, nunca parecían materializarse. Daniel siempre estaba ocupado, siempre persiguiendo el próximo trato, la próxima gran oportunidad. Y Elena, a pesar de toda su paciencia y comprensión, comenzó a sentir que se desvanecía. Nunca lo dijo en voz alta, pero la soledad comenzó a colarse. La golpeaba en los momentos de tranquilidad, las tardes en que ponía la mesa para dos, solo para comer sola, porque Daniel había llamado para decir que llegaría tarde. Las mañanas en que se despertaba para encontrar el otro lado de la cama frío, Daniel ya se había ido a alguna reunión o vuelo temprano, y luego estaban los fines de semana, los que solían ser suyos, lentamente devorados por eventos de networking y llamadas telefónicas interminables. Elena intentó adaptarse. Se dijo a sí misma que era temporal, que este era el precio de construir una vida juntos. Pero había noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose cuándo terminaría lo temporal.
Y luego estaban las otras noches, en las que sentía una opresión en el pecho, un peso que la oprimía, dificultándole la respiración. No sabía cómo llamarlo entonces, pero siempre estaba allí, acechando justo debajo de la superficie. No quería resentirse con Daniel. Sabía lo duro que estaba trabajando, cuánto quería tener éxito. No solo por él, sino por los dos. Quería ser comprensiva, como siempre lo había sido. Así que puso una cara valiente, tragándose sus propias preocupaciones para dejar espacio a los sueños de él. Pero hubo momentos, breves y fugaces, en los que se miró al espejo y se preguntó en quién se estaba convirtiendo. La mujer que la miraba parecía cansada, desgastada, como alguien a quien no reconocía del todo. No ayudó que el mundo de Daniel se sintiera tan alejado del suyo. A medida que su carrera despegaba, también lo hacía su círculo social, colegas, clientes y socios de negocios que parecían deslizarse sin esfuerzo por cócteles de alto poder y cenas exclusivas. Elena se quedaba a su lado, sonriendo educadamente y entablando conversaciones triviales. Pero nunca se sintió realmente como si perteneciera. Estas eran las personas de Daniel, no las de ella. Podía sentirlo en la forma en que le hablaban, sus preguntas educadas pero superficiales, como si fuera un accesorio en lugar de una compañera. Una noche, después de otro evento en el que había pasado más tiempo hablando con los camareros que con los invitados, lo confrontó. «Daniel», le había dicho al llegar a casa, «¿alguna vez sientes que estamos viviendo en mundos diferentes?» Él la había mirado, sobresaltado por la pregunta. «¿Qué quieres decir?», le había preguntado, aflojándose la corbata mientras se dirigía a la cocina. Ella lo había seguido, dudando un momento antes de hablar de nuevo. «Quiero decir, cuando estamos en estos eventos, tus eventos de trabajo, siento que solo estoy allí, como si fuera una invitada en tu vida». Daniel frunció el ceño, abriendo la nevera y cogiendo una botella de agua. «Eso no es cierto». Su tono era despectivo. «No eres una invitada, Elena. Eres mi pareja». «¿Lo soy?», había preguntado ella suavemente, y la pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Él se había girado para mirarla, con la confusión evidente en sus ojos. «Por supuesto que lo eres. Yo no estaría aquí sin ti». Ella quería creerle, pero las palabras sonaban vacías, como algo que había ensayado en lugar de algo que sentía de verdad. Y por mucho que quisiera discutir, decirle lo aislada que se había sentido, no tenía la energía. Así que lo dejó pasar, asintiendo en silencio y yéndose a la cama, dejándolo con sus correos electrónicos y hojas de cálculo. Pero las cosas no mejoraron. En todo caso, empeoraron. Elena dejó de ir a los eventos. Dejó de esperarle por la noche. Intentó llenar el vacío con pasatiempos, con amigos, con cualquier cosa que pudiera distraerla de la creciente distancia entre ellos. Pero nada funcionó. La soledad no desapareció. Simplemente se instaló más profundamente, tallando un espacio dentro de ella que no podía ignorar. El punto de inflexión llegó una tranquila mañana de sábado. Daniel estaba en su estudio, revisando contratos, mientras Elena se sentaba en el sofá, mirando la maleta llena junto a la puerta. Había estado mirándola durante lo que parecieron horas, con el corazón latiendo con fuerza mientras ensayaba las palabras que necesitaba decir. Cuando finalmente se levantó y caminó hacia su estudio, sintió que sus piernas iban a ceder. Llamó suavemente al marco de la puerta, y Daniel levantó la vista, su expresión distraída. «Hola», dijo, haciéndole señas para que entrara. «¿Puede esperar? Estoy en medio de algo». «No», dijo ella, con voz temblorosa.
No puede. Él frunció el ceño, soltando su bolígrafo y prestándole toda su atención por primera vez en lo que parecieron semanas. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo, apretando las manos en puños a los costados. No puedo seguir haciendo esto, Daniel. Sus ojos se abrieron de par en par. Las palabras lo golpearon como una bofetada. ¿Qué quieres decir? ¿No puedes hacer qué? Esto, dijo ella, señalando vagamente la habitación, a él, a todo. No puedo seguir viviendo así. Siento que estoy desapareciendo, como si solo estuviera aquí esperando que me notes, y no puedo hacerlo más. Elena, comenzó, pero ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo. Te amo, dijo, su voz quebrándose. Siempre lo he hecho, pero no puedo seguir sacrificándome por algo que ya ni siquiera se siente como nuestro. Estás construyendo esta vida increíble, Daniel, pero yo no me veo en ella. Él se levantó, extendiendo la mano hacia ella, pero ella se encogió. Espera, es demasiado tarde, susurró, las lágrimas rodando por su rostro. Lo he estado intentando, Daniel. Lo he estado intentando durante tanto tiempo, y ya no puedo más. Se dio la vuelta y se fue antes de que él pudiera decir algo más. Con la maleta en la mano, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella resonó en la casa, y por primera vez, Daniel se dio cuenta de lo silenciosa que era, silenciosa y vacía, de una manera que no había entendido del todo hasta ese momento, y ella se había ido. No se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que el sonido de una bocina de coche detrás de él lo sobresaltó. Daniel parpadeó. Su agarre en el volante se apretó. Por un momento, dudó. ¿Debería salir? ¿Debería decir algo? Pero luego vio a Elena tropezar. Al principio, fue solo un ligero tambaleo. Su mano se extendió instintivamente para sostenerse contra la nada. Luego, como a cámara lenta, se desplomó en el suelo. Sus rodillas golpearon el pavimento. Los comestibles que había logrado recoger momentos antes se derramaron de nuevo, rodando sin rumbo en el caos de la calle. Daniel abrió de golpe su puerta, saliendo a la acera. No estaba seguro de lo que iba a decir, pero sabía que no podía simplemente irse. El aire se sentía denso, cada sonido a su alrededor amortiguado mientras daba un paso inestable hacia adelante. Y luego otro. «¡Elena!», gritó, su voz apenas un susurro, como si hablar su nombre más fuerte pudiera destrozar la frágil realidad ante él. Ella giró la cabeza ligeramente. Su mirada se encontró con la suya. Por un momento fugaz, sus ojos, cansados, desgastados e inconfundiblemente suyos, se fijaron en los suyos, y los años entre ellos parecieron colapsar. Pero luego su expresión cambió. Confusión, luego reconocimiento, y finalmente algo que no pudo identificar del todo. Era miedo, vergüenza. No tuvo tiempo de averiguarlo. Su cuerpo se balanceó de nuevo, su fuerza visiblemente cediendo. Y antes de que pudiera pensar, sus piernas se estaban moviendo. «¡Elena!». Su voz se quebró esta vez, más fuerte, asustada. La alcanzó justo cuando ella comenzaba a caer hacia adelante. Sus brazos se envolvieron alrededor de su temblorosa figura. Era más ligera de lo que recordaba, su cuerpo flácido contra su pecho, su respiración superficial. Su corazón latía con fuerza mientras la bajaba suavemente al suelo, su mano apartando su cabello de su cara. «Elena, ¿puedes oírme? Soy Daniel, estoy aquí. Estoy...». Sus labios se entreabrieron. Un sonido débil escapó de ellos, pero era incoherente.
Sus ojos revolotearon débilmente, y por un momento pensó que podría decir algo. Pero luego se cerraron. Su cuerpo se desplomó aún más en sus brazos. «¡Hey, no, no, no!», murmuró, su voz temblando mientras la sacudía suavemente del hombro. «Quédate conmigo, Elena. Por favor». Ella se movió ligeramente, su cabeza rodando contra su pecho. «Estoy bien, Daniel», susurró, tan bajo que casi no lo escuchó. «No estás bien», espetó, aunque su tono era más desesperado que enojado. «Elena, ¿acabas de colapsar en la calle? ¿Qué está pasando? ¿Qué te está pasando?». Su mano se movió débilmente, a la deriva hacia su vientre, y fue entonces cuando lo notó de nuevo. Su otra mano acunó la curva de su estómago protectoramente. Al instante, su respiración se entrecortó, su pecho se tensó, cuando la realización lo golpeó por completo. Estaba embarazada. Elena estaba embarazada. «¿Es el bebé?», preguntó con urgencia, inclinándose más cerca. «¿Hay algo mal? Por favor. Elena, háblame». «No», murmuró, su voz apenas audible. «Solo estoy cansada». «¿Cansada?», repitió con incredulidad. «Elena, te desmayaste. Eso no es cansancio. Eso es». Se detuvo, exhalando bruscamente. Este no era el momento de discutir, no cuando parecía que podría desmayarse por completo en cualquier segundo. Tenía que hacer algo. «Está bien», dijo con firmeza, como si se convenciera a sí mismo tanto como a ella. «Vamos al hospital, ahora mismo». «No», protestó débilmente, su mano agarrando su manga con la poca fuerza que le quedaba. «No necesito. «Elena, detente», la interrumpió, su voz a la vez suave e inflexible. «Puedes decirme lo que quieras más tarde, pero ahora mismo no tienes voz. Nos vamos». Sus labios se movieron como para discutir, pero no salió ningún sonido. En cambio, su mano se deslizó de su manga, cayendo flácida a su lado. Daniel no esperó otra protesta. La levantó con cuidado. Sus brazos la acunaron contra él mientras se ponía de pie. Se sentía tan pequeña, tan frágil, y eso hizo que algo dentro de él se retorciera dolorosamente. «Aguanta, ¿de acuerdo?», dijo, su voz más suave ahora. «Solo aguanta». Se movió rápidamente, abriéndose camino entre el flujo de peatones que apenas les prestaban atención. Las bocinas de los coches se desvanecieron en el fondo, mientras su atención se centraba en lo único que importaba, llevarla a un lugar seguro. Cuando llegó a su coche, se las arregló para abrir la puerta del pasajero con una mano, acomodándola suavemente en el asiento. La ajustó con cuidado, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible antes de cerrar la puerta y trotar hacia el lado del conductor. Cuando se deslizó en el asiento y encendió el motor, le echó un vistazo rápido. Sus ojos estaban cerrados, su mano todavía descansando sobre su vientre. Se veía tan vulnerable, tan diferente de la Elena que había conocido. La mujer que una vez lo había apoyado con fuerza silenciosa y determinación inquebrantable, ahora parecía apenas capaz de mantenerse en pie. Daniel agarró el volante, con los nudillos blancos, mientras se incorporaba al tráfico. El viaje al hospital. Se sintió interminable. Cada semáforo en rojo se estiraba hasta la eternidad. Su mente corría con preguntas, una tormenta implacable de preocupación y culpa. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había terminado así? ¿Y por qué no lo había sabido? ¿Por qué no se lo había dicho? La miró de nuevo. Su pecho se tensó mientras la veía respirar. Cada subida y bajada de su pecho
era a la vez un consuelo y un recordatorio de lo frágil que parecía. «Solo aguanta», murmuró para sí mismo, aunque no estaba seguro de si se lo decía a ella o a sí mismo. Cuando finalmente llegaron al hospital, Daniel estacionó al azar cerca de la entrada, sin importarle las miradas que recibía mientras saltaba del coche. Abrió la puerta de ella y se inclinó, su mano rozando su mejilla. «Elena, estamos aquí», dijo suavemente. «¿Puedes oírme?» Sin dudar, la levantó del coche, acunándola mientras la llevaba a través de las puertas del hospital. El aire fresco del interior lo golpeó como una ola, pero apenas lo notó. Las enfermeras se giraron para mirarlo. Sus expresiones cambiaron a preocupación al ver a la mujer pálida e inconsciente en sus brazos. «Se desmayó», dijo Daniel, su voz aguda con urgencia. «Está embarazada. Por favor, ayúdenla». Las enfermeras entraron en acción, guiándolo hacia una silla de ruedas. «Siéntela aquí», le indicó una de ellas. «A partir de aquí nos encargamos nosotras». Daniel dudó por un momento, reacio a soltarla, pero luego asintió y bajó suavemente a Elena a la silla. Ella se movió ligeramente, su cabeza cayendo a un lado, mientras las enfermeras la alejaban en la silla de ruedas. «Yo puedo, yo debería», comenzó, pero una de las enfermeras lo interrumpió. «Puede esperar en la sala de espera. Le avisaremos tan pronto como podamos». Daniel se paseó por la pequeña sala de espera, sus zapatos haciendo un suave clic contra el suelo de linóleo. Su mente corría, una mezcla de pensamientos a medio formar y preguntas sin respuesta. De vez en cuando, miraba hacia las puertas dobles por donde Elena había desaparecido, esperando, deseando que alguien saliera y le dijera que estaba bien. Los minutos se estiraron en lo que parecieron horas, cada uno más pesado que el anterior. Finalmente, un médico salió, su expresión tranquila y serena, aunque el corazón de Daniel todavía dio un salto. Dio un paso adelante. Su voz se quebró ligeramente al hablar. «¿Cómo está? ¿El bebé?» «Está estable», dijo el médico, su tono tranquilizador. «El bebé también está estable, pero ella está severamente desnutrida y agotada. Le estamos dando fluidos y la estamos monitoreando de cerca. Necesitará descanso y nutrición adecuados en el futuro, pero por ahora está bien». Daniel exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El alivio lo inundó como una ola. «Gracias. ¿Puedo verla?» El médico asintió. «Está descansando ahora, pero puede sentarse con ella. Solo trate de mantener las cosas tranquilas. Necesita descanso más que nada». Daniel siguió al médico por el pasillo, su corazón latiendo con fuerza con cada paso. Cuando llegaron a la habitación, dudó en la puerta por un momento, su mano descansando en el marco. Elena yacía en la cama, su rostro pálido pero pacífico, sus manos entrelazadas sobre su estómago. Se veía tan pequeña, tan frágil, y le produjo una punzada de culpa. Entró en silencio, acercó una silla a la cama antes de sentarse. Por un rato, simplemente la observó respirar. Quería decir algo, extender la mano y tocar la suya, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Mientras estaba sentado allí, el débil murmullo de voces flotó desde el pasillo. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero las palabras eran imposibles de ignorar. «No tiene seguro que cubra todo esto», dijo una enfermera suavemente. «Sus facturas están atrasadas meses. No sé cómo ha estado arreglándoselas. Escuché que ha estado viviendo en su coche», respondió otra voz. «Pobre, y también está embarazada. Es un milagro que esté aquí». A Daniel se le revolvió el estómago. ¿Viviendo en su coche? ¿Facturas atrasadas?
Volvió su mirada hacia Elena. Su pecho se tensó. ¿Cómo habían llegado las cosas a estar tan mal? ¿Cómo había terminado aquí, sola, luchando y apenas sobreviviendo? Apretó la mandíbula mientras se levantaba bruscamente. La silla, raspando suavemente contra el suelo. Se acercó a la cama. Sus manos se apretaron en puños a los costados. «Elena, ¿cómo llegó a esto?», preguntó Daniel, su voz baja pero gruesa de emoción. «¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me lo dijiste?». Sus ojos se abrieron lentamente, su mirada desenfocada. Luego giró la cabeza, sus ojos fijos en la ventana. «Porque no podía», dijo suavemente. «No a ti, no a ti», repitió acercándose. «Elena, estás viviendo en tu coche, estás embarazada, por el amor de Dios. ¿Por qué no dijiste nada?». Su mano se apretó ligeramente en su estómago y exhaló temblorosamente. «Porque no pensé que te importaría, Daniel». Su voz teñida de algo que no pudo identificar del todo. «No después de todo». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. «Elena», su voz cargada de culpa. «Sabes que eso no es cierto». «¿Lo sé?», preguntó ella, girando la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban cansados, su expresión ilegible. «Apenas me notabas en ese entonces, Daniel. ¿Por qué esto sería diferente?». Él abrió la boca para discutir, pero las palabras no salían. Ella no se equivocaba. Le había fallado una vez, y el peso de ese fracaso lo oprimía ahora, más que nunca. Elena suspiró, su mirada vagando hacia el techo. «No se suponía que fuera así», dijo suavemente. «Después de que me fui, pensé que podría reconstruirme. Pensé que podría hacer una nueva vida para mí». «¿Qué pasó?», preguntó él suavemente, inclinándose más cerca. Ella guardó silencio por un momento antes de volver a hablar. «Le presté mis ahorros a mi primo, Sergio. Se suponía que me los devolvería, pero luego perdió su trabajo. Y luego me despidieron a mí, y no pude seguir con el alquiler. Traté de hacer que funcionara, pero se detuvo, negando con la cabeza. Una cosa tras otra. Finalmente, ya no pude pagar el apartamento. Terminé en mi coche. Se averió hace unas semanas». Daniel la miró. Su pecho se tensaba con cada palabra. «¿Por qué no me llamaste?», preguntó de nuevo, su voz más tranquila esta vez. «Porque no quería», dijo simplemente. Sus ojos se encontraron con los suyos. «No quería que me vieras así, Daniel». «Pero…», ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo. «He estado sobreviviendo, Daniel. Apenas. Pero lo he estado haciendo. Y no necesitaba que aparecieras para arreglar las cosas. No después de todo». Ella tenía todo el derecho a sentirse así. Él se recostó en su silla, pasándose una mano por el cabello, mientras intentaba procesar todo lo que ella le había dicho. Por primera vez en años, vio las grietas en la vida que había construido, los lugares donde había fallado, no solo a ella, sino a sí mismo. «Lo siento por todo». Ella no respondió. Sus ojos se cerraron de nuevo, mientras el agotamiento la reclamaba. Daniel permaneció allí, observándola respirar. Y por primera vez, sintió todo el peso de lo que había perdido, de lo que había dejado escapar de sus dedos. Y por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que quería. Necesitaba arreglarlo. Un nuevo capítulo. Revelaciones y redención. Denle me gusta a este video. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a las consecuencias de tus elecciones pasadas? Compartan sus experiencias en los comentarios. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios, la mayoría de ellos iniciados por Daniel. No estaba del todo seguro por dónde empezar,
pero sabía que no podía dejar que Elena luchara sola. No cuando tenía los recursos para marcar la diferencia. No cuando estaba decidido a ser el hombre que ella y el bebé necesitaban. Su primera prioridad fue llevarla a un lugar seguro. Pasó horas al teléfono con agentes inmobiliarios, insistiendo en que encontraran un apartamento en un barrio tranquilo cerca del hospital. Cuando finalmente le mostró el lugar a Elena, su reacción lo tomó por sorpresa. «Es demasiado, Daniel», dijo, de pie en la puerta de la sala de estar, iluminada por el sol. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre. «No tienes que hacer todo esto». Sí tengo», dijo, acercándose a ella. «Elena, necesitas un lugar cómodo, en algún lugar. Esto no es que yo intente arreglar todo de la noche a la mañana. Solo estoy tratando de hacer las cosas un poco más fáciles para ti, para los dos». Su mirada se detuvo en él por un momento, y él pudo ver la vacilación en sus ojos. Finalmente, ella asintió. «Está bien», dijo, casi a regañadientes. «Gracias». Pero Daniel no se detuvo allí. Cubrió sus facturas médicas, sin pensarlo 2 veces, asegurándose de que no tuviera que preocuparse por los crecientes gastos que la habían estado agobiando. Y aunque los grandes gestos importaban, fueron los pequeños los que comenzaron a marcar la diferencia. Fue un desastre absoluto. Había visto un tutorial en línea, convencido de que podía manejar algo tan simple como la pasta. Pero de alguna manera la salsa terminó quemada, los fideos se pegaron en un grupo pegajoso y toda la cocina olía a humo. Elena se paró en la puerta, mirándolo con una sonrisa divertida, mientras él agitaba frenéticamente un paño de cocina hacia el detector de humo. «¿Sabes?», dijo, reprimiendo una carcajada. «Hay un invento increíble llamado comida para llevar. Es posible que quieras investigarlo». Daniel se volvió hacia ella, con las mejillas sonrojadas, no solo por el calor de la estufa, sino por la vergüenza de su intento fallido. «Estaba tratando de hacer algo agradable», murmuró, aunque las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa renuente. Ella se acercó, negando con la cabeza. «Bueno, aprecio el esfuerzo», dijo, quitándole la cuchara de la mano. «Pero la próxima vez, tal vez quédate con la ensalada». Ambos se rieron, el sonido rompiendo la tensión que había persistido entre ellos durante tanto tiempo. También se propuso acompañarla a cada cita médica, sentándose a su lado en la sala de espera y haciendo preguntas durante los chequeos. Al principio, Elena parecía sorprendida por su interés. Sus cejas se levantaban ligeramente cuando él preguntaba sobre las fechas de parto y los horarios de alimentación. Pero con el tiempo, su sorpresa se suavizó en algo más, quizás gratitud o incluso confianza. «No tienes que venir a todas estas, ¿sabes?», dijo una tarde mientras salían de la clínica. Ella se ajustó el abrigo, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. La mayoría de los hombres dejarían estas cosas a las madres. «Yo no soy la mayoría de los hombres», respondió él simplemente, sosteniendo la puerta para ella. «Y además, esto no es solo sobre ti, es sobre los dos, descubriendo esto juntos». Ella no respondió de inmediato, pero la débil sonrisa en sus labios le dijo lo suficiente. Sus conversaciones se volvieron más fáciles, los silencios entre ellos menos pesados. Daniel se encontró esperando su tiempo juntos, incluso los momentos mundanos. Empezó a pasar más tiempo en su apartamento, llevándola a comprar comestibles, ayudándola a organizar las cosas del bebé y simplemente estando allí. Poco a poco, los muros que Elena había construido a su alrededor comenzaron a caer. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá después de cenar, comida para llevar esta vez, Daniel la miró,
con el corazón pesado de algo que no podía nombrar. Ella estaba doblando pequeños boris, sus manos moviéndose con el tipo de cuidado que hablaba mucho sobre el amor que ya sentía por el bebé. «Elena», dijo suavemente, su voz rompiendo el cómodo silencio. Ella levantó la vista. Sus manos se detuvieron a mitad de doblar. «¿Sí?» Él dudó, sus dedos trazando patrones en el borde de la mesa de café. «Necesito decirte algo». Su ceño se frunció ligeramente y dejó el body a un lado. «Está bien», dijo, su tono cauteloso. «¿Qué es?» Él respiró hondo, su mirada fija en el suelo. «Pensé que si tenía éxito, si construía esta vida para nosotros, me haría digno de ti. Pensé que haría que todo fuera mejor, pero todo lo que hizo fue alejarte». Taipei. La expresión de Elena se suavizó, y ella se recostó ligeramente, sus brazos descansando en su regazo. «Daniel», comenzó, su voz temblando, «nunca necesité que fueras perfecto. Nunca necesité la casa grande, o el trabajo elegante, o nada de eso». Ella parpadeó, y él se dio cuenta de que sus ojos brillaban con lágrimas. «Solo necesitaba que lo intentaras». Su voz se quebró. «Eso es todo lo que siempre quise». Su pecho se tensó. El peso de sus palabras se posó sobre él como una manta. «Lo estoy intentando ahora». Su voz apenas un susurro. «Sé que es tarde, demasiado tarde, quizás, pero estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte». Ella lo miró por un largo momento. El silencio se extendió entre ellos, y luego, lentamente, asintió. «Lo sé», dijo suavemente. No era perdón, no del todo, pero era un paso adelante, y por primera vez en años, Daniel sintió que finalmente estaba donde se suponía que debía estar, y que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de avanzar juntos. Un nuevo amanecer. La familia que siempre soñó. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. ¿Cuál fue tu momento favorito de Daniel y Elena reconstruyendo su relación? Comenta abajo. La llamada llegó en medio de la noche. Daniel acababa de quedarse dormido cuando su teléfono vibró en la mesita de noche, el sonido agudo e insistente en el silencio. Somnoliento, lo agarró, entrecerrando los ojos ante la pantalla. El nombre de Elena parpadeó, y su corazón se detuvo por un segundo antes de dar un salto. «¿Elena?», respondió, su voz tensa por la preocupación. «Es hora», dijo ella, sus palabras apresuradas y temblorosas. «Creo que está pasando, Daniel. Tengo miedo». «No te muevas», dijo, ya fuera de la cama y poniéndose los zapatos. «Estoy en camino. Solo respira, ¿de acuerdo? Estaré allí en 10 minutos». El viaje a su apartamento se sintió como los 10 minutos más largos de su vida. Cada semáforo en rojo, cada coche lento frente a él, oprimía su pecho con frustración. Cuando llegó a su edificio, sus manos temblaban en el volante. La encontró sentada en el sofá, su cara pálida y brillante de sudor, una mano agarrando su vientre, la otra agarrando el reposabrazos. «Daniel», dijo ella en una exhalación aguda, mientras él corría a su lado. «Creo que es demasiado pronto». «Está bien», dijo él, agachándose a su lado y tomando su mano libre. «Superaremos esto. Vamos, te llevaré al hospital». Él la ayudó a ponerse de pie, moviéndose con cuidado pero rápidamente. Ella se quejó con cada paso, agarrando su brazo con fuerza mientras se dirigían al coche. La acomodó en el asiento del pasajero, su mano permaneciendo en su hombro por un momento. «Lo tenemos», dijo.
aunque su propio corazón latía con fuerza en su pecho. El hospital fue un borrón de movimientos apresurados y voces susurradas. Las enfermeras y los médicos los guiaron a través de los pasillos hasta una sala de partos, sus instrucciones tranquilas pero urgentes. Daniel se quedó al lado de Elena, sosteniendo su mano mientras ella apretaba los dientes. Con cada contracción, su agarre era como una pinza, y a él no le importaba que se sintiera como si pudiera romperle los dedos. «Lo estás haciendo muy bien», susurró, apartando un mechón de pelo húmedo de su cara. «Solo un poco más». Ella le lanzó una mirada entre respiraciones. «No digas solo un poco más, a menos que seas tú quien esté haciendo esto». Daniel no pudo evitar reírse, aunque su voz era tensa por la emoción. «Buen punto», dijo, «pero sigue siendo increíble». Las horas pasaron en una bruma de tensión y agotamiento. Los minutos se estiraron y se difuminaron. Y luego, finalmente, el sonido que destrozó el silencio. El primer grito agudo y penetrante de su hija. La respiración de Daniel se entrecortó cuando la enfermera le entregó el pequeño y tembloroso bulto a Elena. La expresión de Elena se suavizó instantáneamente. Su agotamiento se desvaneció mientras miraba al bebé. Daniel se quedó mirando. Su pecho se tensó cuando una ola de emoción lo invadió. No esperaba sentir tanto de una vez. Alegría, asombro, un amor profundo y abrumador que le oprimió la garganta y le hizo picar los ojos. «Es perfecta», susurró Elena, las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras tocaba suavemente la pequeña mano del bebé. Daniel se inclinó más cerca, sus propias lágrimas amenazando con caer. «Sí, realmente lo es». En ese momento, todo lo demás se desvaneció. Los arrepentimientos, los errores, los años de distancia. Todo lo que importaba era la pequeña vida que habían traído al mundo y la promesa tácita de hacerlo mejor, de ser mejores para ella. Los días que siguieron fueron un torbellino de noches sin dormir y curvas de aprendizaje pronunciadas. Con la misma determinación que una vez había reservado para los tratos en la sala de juntas, leyó todos los libros de paternidad que pudo encontrar. Le hizo 1.000.000 de preguntas a las enfermeras y vio interminables tutoriales sobre el cuidado de un recién nacido. La primera vez que intentó envolver al bebé fue un desastre. La manta terminó en un bulto incómodo y el bebé se soltó casi al instante. «¿Cómo hacen que se vea tan fácil en los videos?», murmuró, frunciendo el ceño mientras lo intentaba de nuevo. Elena, sentada cerca con una taza de té, se echó a reír. «Lo estás pensando demasiado», dijo, dejando su taza. «Mira, déjame mostrarte». Ella guió sus manos, mostrándole cómo doblar la manta correctamente. Cuando el bebé finalmente estuvo cómodo en su envoltura, Daniel sonrió triunfante. «Mira eso», dijo, mirando a Elena. «Formamos un buen equipo». «No te confíes», bromeó ella. Aunque había una calidez en su sonrisa que no había estado allí en mucho tiempo. Encontraron su ritmo, navegando lentamente por el caos de la nueva paternidad juntos. Hubo noches sin dormir, llenas de tomas nocturnas y cambios de pañales. Mañanas tranquilas, donde intercambiaban bostezos y risas con café frío. Y tardes pasadas, viendo a su hija dormir pacíficamente en su cuna. Una noche, mientras Daniel mecía al bebé para que se durmiera después de un período particularmente quisquilloso, Elena apareció en la puerta. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, una suave sonrisa en su rostro. «Eres bueno en esto», dijo suavemente. Daniel levantó la vista, sorprendido.
Lo estoy intentando, dijo, su voz baja para no despertar al bebé. Todavía siento que estoy improvisando la mitad del tiempo. Bienvenido a la paternidad, dijo Elena, con una pequeña risa, entrando en la habitación. Se paró a su lado, su mirada vagando hacia el bebé en sus brazos. Pero en serio, Daniel, estás haciendo un buen trabajo. La sinceridad en su voz le oprimió el pecho. Él la miró, su expresión suave. Gracias, dijo. Eso significa mucho. Con el tiempo, las barreras entre ellos continuaron erosionándose. Comenzaron a dar paseos por el parque con el bebé en su cochecito, compartiendo momentos tranquilos mientras la veían reírse de los árboles y los perros que pasaban. Hablaron más sobre el bebé, sobre sus esperanzas e incluso sobre las cosas que habían evitado durante tanto tiempo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá, su hija durmiendo profundamente en su cuna, Daniel se volvió hacia Elena. «Sabes», comenzó, su voz vacilante, «nunca pensé que tendría una segunda oportunidad contigo, con todo esto». Elena lo miró, su expresión ilegible por un momento. Luego sonrió suavemente. «Te la ganaste», dijo simplemente. No era perdón, no del todo, pero era un paso adelante. Y mientras estaban sentados allí, la cálida tranquilidad del momento se posó sobre ellos. Daniel se dio cuenta de que esta vida desordenada, imperfecta pero hermosa, era todo lo que realmente había querido. Y esta vez, no iba a dejar que se le escapara. Si esta historia te conmovió, danos un me gusta y comparte tu parte favorita en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.